Que el Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estar dando inicio a este culto de miércoles. Dios ha sido bueno con nosotros. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Vamos a estar haciendo una oración para iniciar con este culto. Amén. Padre mío, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cuidas nuestra entrada y nuestra salida y tu mano poderosa está con nosotros. Gracias porque a donde quiera que vamos, ahí tú vas, Señor. Pones tus ojos en nuestra vida, Señor, y nos permites estar aquí en tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre y para aprender más de ti. Te pido con todo mi corazón que me perdones, que me laves, que me purifiques, Señor, que me santifiques, que perdones cada uno de los pecados que cometí el día de hoy, Señor. Lávame con tu sangre preciosa y permíteme acercarme ante tu presencia con un corazón agradable, Señor. Ayúdanos a alabarte, exaltarte en este día, Señor. Que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue delante de ti y que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar. Muévete de una manera personal en cada vida, Señor, de una manera especial, y que tu presencia, Señor, sobreabunde en cada corazón. Apresura los pasos de los que vienen en camino para que se puedan gozar juntamente con nosotros. Recibe toda alabanza, toda adoración, oh Señor, y muévete en cada corazón, Espíritu Santo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, ahí en el Salmo número 66. Vamos a estarlo leyendo como acostumbramos. Si usted no está viendo ahí en su casa, hermanos, también abra su Biblia. Amén. Vamos a estarlo leyendo como acostumbramos. Yo uno y en el último ustedes otro y en el último nos unimos. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 66. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él señoreará con poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. A él clamaré con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dice, bendito sea Dios que no echó de mí su oración, ni de mí su misericordia. Amén. Dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Amén. Vamos a estar entonando una cadena de coros, hermanos, que nos sabemos muy bien. Vamos a estar cantando vamos a iniciar con ese que dice, en esta reunión Cristo está. Amén. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar.
trece mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, 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 su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor, que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. El mundo es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados
borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Y esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Amén, aleluya. Dice que los creyentes alabamos al Señor, al único Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a estar entonando otros cantos más para estar ya dejando el lugar, los cantos más solemnes. Vamos a empezar ese con ese que dice: con mis manos levantadas. Amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más hermoso que el oro. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, mi Señor y mi Dios. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, mi Señor y mi Dios. Amén, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que merece toda alabanza y toda nuestra adoración. Así que Dios le bendiga, hermano. Le voy a estar dejando el lugar al portador de la palabra de Dios, a nuestro hermano Arturo Medina. Amén.
Y Dios les bendiga, mis hermanos. Es un honor estar nuevamente tomando este lugar santo para estar analizando un poquito la palabra del Señor, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que es lumbrera en nuestro camino, esa palabra que nos ayuda a seguir creciendo como creyentes en Cristo. Así como estamos, vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro para iniciar esta clase. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, porque tú nos permites, Señor, estar aquí en este lugar santo. Gracias, Padre, porque tú nos amas, nos cuidas, nos proteges. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, porque tú nos sigues cuidando, Señor, ante esta adversidad. Te pido, Señor, que en esta noche nos quites toda preocupación, Señor, de nuestra mente, que nos podamos concentrar en tu bendita palabra. Esta palabra, Señor, de aliento, esta palabra que da esperanza. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén. Tomen su asiento, mis hermanos. El día de hoy seguimos con las clases de discipulado, que es el carácter del discípulo, y nos dé su bendita recompensa, que es un día estar delante de su presencia y poder disfrutar de esas calles de oro, ese mar de cristal que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos que le aman. El día de hoy vamos a estar analizando un tema de actualidad, un tema que muchas veces no tenemos esta virtud, pero que el Señor nos permite que podamos desarrollarla, siempre y cuando lo busquemos de corazón, que le pidamos que nos dé las fuerzas necesarias para seguir adelante, seguir aprendiendo de Él. Esta noche vamos a estar analizando esa característica, esa virtud de la paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas que es una de las virtudes del Espíritu Santo, o más bien el fruto, donde tenemos más características. El día que llegamos a tener todas las características, dice que contra eso no hay ley. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, son muchas virtudes que tenemos que tener como creyentes, y que estoy seguro que cada vez nos esforzamos más y más para estar a la estatura perfecta del varón perfecto. ¿Y qué podemos ver de esta característica, de esta virtud? Dice que es una virtud que es cada vez más ausente en todas las relaciones humanas. Es algo cotidiano lo que vivimos, en el cual vamos contra reloj. Todo lo que vamos pasando desde el momento que nos levantamos, ya para nosotros son barreras que tenemos que ir superando. Son barreras que ya estamos contra reloj y queremos superarlas a como dé lugar. Y lo vemos desde que nos levantamos. Ya no estamos programando, si somos varios integrantes en la familia, para usar el baño. ¿Quién se va a meter a bañarse primero? Está programando la ropa que nos vamos a poner, el tiempo estimado en el que vamos a llegar al trabajo, a la escuela, y empieza a correr el tiempo y empieza la desesperación. Entonces es ahí donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé la paciencia, que nos tomemos el tiempo debido para cumplir con todas esas actividades, y que nos dé paciencia para que también le demos un tiempo a nuestro Señor Jesucristo para que nos dé esas fuerzas de seguir adelante. Dice que también es tolerancia en sus niveles más ínfimos. O sea, ahora ya cuando va creciendo la mancha urbana, las ciudades van creciendo en forma desordenada o exagerada, llega un momento dado que ya con facilidad perdemos los estribos. Y ustedes no me dejarán mentir que en la familia, con los vecinos, hay veces también con los hermanos, tenemos cerillitos al lado.
Esos cerillitos de que a veces nos le quedamos viendo y ya están molestos, no tienen paciencia. Hay veces le queremos hacer alguna pregunta y se molestan. Y yo la otra vez veía una persona de la tercera edad que fue a un ciber a preguntar que cómo podía hacer una impresión, porque su hijo tiene 3 ingenieros en sistemas, pero ninguno se quiso abocar a esa tarea de decirle cómo se podía imprimir una hoja. Entonces el señor se desesperaba. Y te imaginas todo el esfuerzo que hice para darle carrera a 3 ingenieros en sistemas y ni uno solo me quiere enseñar a decirme cómo se imprime una hoja. A lo mejor la persona ya por la tercera edad pues también se desespera, no capta rápidamente, y es ahí donde entra la paciencia. Entonces es algo muy cotidiano, es algo que vivimos todos los días, y esa carencia la vivimos no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Hay veces a lo mejor soy un maestro de discipulado y tengo a mi cargo un grupo de nuevas almas o hermanos que van comenzando en esa carrera espiritual, y de repente pues me hacen alguna pregunta y yo me desespero, decir, bueno, pues es que ya deberías de saberla, y es donde no mostramos nada de paciencia. Y esta noche el Señor nos dice que debemos tener paciencia con todas las relaciones humanas. Lo vamos a tener con nuestros vecinos, con nuestro seno familiar, con las personas que tenemos a cargo para darle una clase, con las personas que vemos a diario, con las personas con las que nos subimos en el transporte público. Entonces debemos de manifestar mucho esa virtud. Dice que también la paciencia es la necesidad o la ausencia que produce hasta homicidios. A veces en el mismo seno familiar se da. Cuando no hay paciencia, empiezan los insultos, empiezan los problemas psicológicos, las presiones psicológicas, empieza a decir uno groserías, y como dice aquí que les comentaba, que a veces se llega a darse hasta los homicidios. Es como cuando a uno de padre le dejan por primera vez al hijo, al bebé, y empieza a llorar. Pues es característica de un bebé de que tiene alguna necesidad, alguna molestia, tiene hambre o qué sé yo. Pero uno como padre a veces primerizo se desespera tanto que hay veces puede golpear al bebé en forma exagerada y cometer hasta un homicidio. Hasta ese grado se llega a la desesperación por no tener paciencia. ¿Y cómo podemos definir la paciencia? Como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Aquí no está hablando de pesadas de lo que es peso, valga la redundancia, sino de pruebas en el cual se lleve más tiempo de lo que habíamos contemplado y se convierte en una carga. También la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Debemos de tener paciencia. La paciencia también es firmeza, es constancia, es resistencia, es fortaleza. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expresión, y a pesar de las dificultades del desánimo y las circunstancias desalentadoras que a menudo nos causan sufrimiento. Entonces, cuando ya le pedimos al Señor que nos dé paciencia, podemos desarrollar esa virtud con dificultad, porque no tenemos la capacidad, como dice aquí en el expositor, esa no la adquirimos por nacimiento, la adquirimos por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar anhelando esa virtud con el Espíritu Santo. Cada vez que tengamos contacto, como decía nuestro pastor el domingo, tomar ese momento de oración, pero tomarlo como comunión con Dios. Así hablar de persona a persona como si lo tuviéramos enfrente. Es tener un contacto debido. Dice que no solo se hace referencia al favor mostrado hacia personas difíciles, porque a veces confundimos la palabra. A veces dice, bueno, pues yo soy muy tranquilo, yo soy muy pasivo, a mí me pueden estar gritando, me pueden estar ofendiendo y no pasa nada. O sea, sí forma parte de la paciencia, pero más que nada es una virtud de carácter para soportar tiempos complicados.
¿Y cuáles son los tiempos complicados? Pues en la actualidad estamos viviendo en temporadas de enfermedad, en temporadas de necesidades, y necesitamos de Dios. Entonces ahí es donde se manifiesta que debemos de soportar esos tiempos complicados, esas pruebas que tenemos. Debemos de tener paciencia, debemos de pedirle al Señor paciencia para poder soportar esas cargas. Hay veces hay desesperación, ahorita con esta enfermedad, hay veces todos los integrantes de la familia, como ocurrió en la mía, estamos enfermos los tres al mismo tiempo. Entonces es todavía más desesperación porque no hay quien ayude a quién. Hay veces cuando es un integrante o dos integrantes, pero hay más en la familia, algunos prestan auxilio y están en la atención de los demás familiares. Pero cuando son tres y los tres están enfermos al mismo tiempo, ahí es donde debemos de pedirle al Señor mucha paciencia para esas pruebas difíciles. Una persona paciente tiene la mejor actitud ante la peor situación. Eso es muy importante, mis hermanos, que no nos desesperemos, que no tiremos por la borda tantos años de ese caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor le estamos orando y el Señor en su momento no nos está contestando, pero acuérdense que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Entonces no debemos de desesperarnos por más peor que sea la situación. Esa es la paciencia, es tener calma, es esperar el tiempo de Dios. Dice su palabra que sus caminos no son nuestros caminos, así que su tiempo no es nuestro tiempo. Debemos de saber esperar. Dice que Dios es el mayor poseedor de paciencia. La medida que Él posee está por encima de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque dice que Él es rico en paciencia. ¿Pero por qué es rico? Porque Él tiene toda la llenura de la paciencia. Ese es el máximo ejemplo que nosotros tenemos de esta virtud. Dice también que el principal motivo de la paciencia de Dios es la salvación de los seres humanos. Por ahí también hemos leído un pasaje donde Juan y Jacobo fueron a una aldea a extender el evangelio. No fueron bien recibidos, ya casi los apedreaban, los sacaban de ahí de la aldea y se molestaron mucho. ¿Por qué? Porque ellos sabían que les iban a llevar las buenas nuevas, pero no las recibió así esa aldea. Entonces cuando llegan con el Señor Jesucristo, como quien dice, a reportarle lo que habían hecho, ellos lo primero que hacen, en vez de reportar lo que habían hecho, dice: oye, nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos orar como lo hizo Elías para que caiga fuego a esas personas que no quisieron escucharnos? Y el Señor se molesta. Estoy parafraseando el pasaje. El Señor se molesta porque dice: yo no vine a perder las almas, yo vine a buscar y a salvar las almas. Entonces que no nos pase así a nosotros también cuando ya tengamos un poquito de facultades que el Señor nos ha otorgado, que no queramos darles mal uso, porque el Señor no vino a perder almas. Entonces así también nuestro propósito en la tierra es para ganar almas. Esa es la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice que la falta de paciencia pone en peligro la eternidad de las almas. Por ello debe ser considerada como fundamental en nuestro carácter. ¿Qué pasa cuando estamos extendiendo el evangelio? A lo mejor es un don que nos ha dado el Señor. Tenemos mucho conocimiento de la palabra, sabemos mucho escudriñarla, la entendemos muy fácilmente. El problema hay veces es de que no tenemos esa paciencia para terminar ahora sí completamente con el traer esa alma. A veces decimos: bueno, pues yo le hablé como 30 veces a mi vecino y lo he invitado y me dice que sí, no viene, y pues ya no le voy a hablar. No tenemos que darnos por vencidos, mis hermanos, tenemos que estar insistiendo. Ahí es donde entra precisamente la paciencia, donde así como ellos se portan con nosotros, cuando nosotros estuvimos de aquel lado,
Nosotros también nos poníamos rudos cuando nos querían dar la palabra, como a mí. Nos poníamos rudos, no queríamos escuchar. ¿Por qué? Porque veníamos de una iglesia de tradición, de costumbres, y el hecho de que te den buenas nuevas, pues no quieres aceptarlo. Y espérate, pues yo tengo 30 años de vida, siempre he creído en lo mismo y tú vienes y me quieres cambiar de la noche a la mañana. Entonces es ahí donde debemos de tener mucha paciencia con las nuevas almas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que hace crecer es Dios. Dice que también, dice en el español existe una sola palabra para paciencia, pero en el Nuevo Testamento se usan 3 palabras, las cuales vamos a estar analizando también. Una de ellas es con la raíz upomone, es quedarse bajo algo y resistir, es soportar, es resistencia, es aguante alegre. En medio de la prueba se produce la paciencia. Dice que la fe produce prueba, la prueba paciencia y la paciencia esperanza. La paciencia y la esperanza están relacionadas. En medio de la prueba, la esperanza del Hijo de Dios perdura y brilla. La paciencia y el gozo son 2 virtudes que deben de desarrollarse juntas. Un cristiano que está atravesando por situaciones difíciles, lejos de deprimirse o desanimarse, debe gozarse por ser un hijo de Dios. ¿Y qué pasa, mis hermanos, cuando perdemos un familiar, cuando no conocemos de Dios? Nos revolcamos, gritamos, le reclamamos a Dios, aunque no los conozcamos, le reclamamos, y es ahí donde estamos equivocados. Pero ¿qué pasa cuando ya vienes a los pies de Cristo y ya lo conoces? El Señor es el que te da esa paz, el Señor es el que te va a dar esa fortaleza. Es ahí donde tú te vas a alegrar en el Señor. El Señor es el único que te va a enjugar tus lágrimas. El Señor es el que te va a dar esa fuerza para seguir adelante. Y cuando no conocíamos del Señor, pues sabes, queremos tomar medidas muy drásticas, sabes, queremos acabar con nuestra vida, porque sentimos que nuestra vida ya terminó ahí. Cuando en realidad comienza una nueva vida, en el sentido de que ahora no está el ser querido y hay que estar trabajando doble, o hay que estar pensando en que está con el Señor y que nosotros tenemos que buscar ese mismo fin. La paciencia es una virtud que elogia al Señor. Aquellos que la desarrollan son mirados con agrado. Entonces en cada momento debemos de tener paciencia con todas las personas que nos rodean. La paciencia upomone es una virtud adquirida, forjada en el corazón por el Espíritu Santo. O sea, no es de nacimiento, no es de práctica, no es de decir, bueno, pues esa la practico, la repito muchas veces y ya tengo paciencia. No es así, esa nos la da el Espíritu Santo. Dice, si te encuentras atravesando por un tiempo de prueba, mantén una actitud correcta al saber que de tu prueba la paciencia surgirá, templando tu carácter y haciéndote cada vez más semejante al Hijo de Dios. Ese es el objetivo principal. Con todas estas virtudes lo que pretendemos es llegar a la altura del varón perfecto. La segunda palabra que vemos ahí en el Nuevo Testamento se llama macrotumia, que significa largura de ánimo. Describe a una persona con temperamento duradero, lo opuesto a un carácter fácil de encenderse, en poseer un temperamento sereno. Entonces, ¿cómo en estas palabras son distintas características que todo se encierra en la palabra paciencia? Dice que la palabra aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como longanimidad. Se utiliza de 2 maneras, la persistencia, relacionada con la espera. Abraham no se desesperó ante la posible tardanza del cumplimiento de la promesa de Dios. Aquí fueron dos promesas muy grandes. La primera, que él iba a ser ahora sí el líder de infinidad de personas, de reyes, de pueblos,
dice que iba a ser contado como no podía haber sido contado ni siquiera como los granos de la playa, los granos de arena, ni siquiera como las estrellas. ¿Por qué? Porque su descendencia iba a ser muy grande. Y también describe la actitud como cristianos debemos de mantener hacia nuestro prójimo. Dios espera que seamos pacientes también para con los demás. ¿Por qué? Porque no podemos tener ahora sí doble personalidad. Es decir, yo aquí con mi familia y con mi familia de mis hermanos en Cristo me comporto de una manera y allá afuera de otra manera. No podemos comportarnos de dos maneras distintas. ¿Por qué? Porque podemos a veces pensar, bueno, pues allá nadie me conoce, no sabe que soy cristiano y yo me puedo desesperar. Puedo encenderme muy fácilmente. Y de ese tipo de personas tenemos mucha relación. Tenemos compañeros de trabajo que son muy difíciles de carácter. Tenemos jefes que son difíciles de carácter. Pero es ahí donde nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé esa virtud. Dice que también la paciencia debe ser una característica en los líderes cristianos. Esta actitud debe reflejarse al reprender y exhortar. Ese es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ser encargados de la célula. A lo mejor abrimos nuestro hogar para una célula, pero somos muy desesperados, no tenemos paciencia. Ya casi le decimos a los hermanos, ¿saben qué? Pues ustedes son bienvenidos, pero no traigan a sus niños, por favor. O sea, no podemos reaccionar de esa manera. Cuando hablamos de paciencia es en su totalidad, es con adultos, es con niños inquietos, es con niños que hay veces ni la misma mamá los aguanta, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé paciencia. Cuando abrimos una célula, esos son los riesgos. Pero no los riesgos por no controlar a un niño, sino los riesgos porque no estamos nosotros pidiéndole al Señor suficiente paciencia. Entonces, si yo pretendo abrir una célula, es porque yo tengo que vislumbrar a futuro que debo tener paciencia con todos. Dice, también es reconocer que tiempo atrás nosotros también cometíamos errores similares y aún hoy los cometimos. O los cometemos. Entonces seguimos teniendo nosotros, tenemos pecados, tenemos diferencias, todavía nos hace falta más desarrollo, pero precisamente porque cometemos faltas, es como también tenemos que apoyar a unas personas que apenas están llegando a los pies de Cristo, porque hay veces somos piedra de tropiezo, hay veces en vez de ayudar, lo único que hacemos es desanimarlos. A lo mejor fue mi hermano, ahora sí cumplió con la gran comisión, a lo mejor tardó mucho en traer esa nueva alma y a lo mejor con la actitud de uno de nosotros le echamos por la borda todo ese trabajo que hizo. Entonces debemos ser conscientes de que debemos de pedirle todos paciencia, en este caso no nada más los líderes, sino todos los integrantes, todos los que formamos parte de la familia en Cristo, debemos de ser pacientes. No puede decir uno, es que yo soy de la tercera edad y yo padezco del azúcar y yo me altero con mucha facilidad, o yo padezco de los nervios y ni te me acerques. No, tenemos que pedirle paciencia al Señor. Se escucha muy fácil, pero sí es un poquito complicado. Dice, la paciencia es vital como rasgo de carácter en todas nuestras relaciones interpersonales. Como les comentaba, tenemos mucha relación con varias personas y ahí es donde debemos de manifestar la paciencia. Cuando nos encontramos una persona difícil de carácter, ese viene siendo el termómetro para que nosotros sepamos cómo vamos avanzando en la paciencia. Cuando alguien nos saca de nuestras casillas, a pesar de que uno es pasivo, es tranquilo, ahí es donde uno se da cuenta que todavía no es maduro en ese aspecto. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir leyendo las Escrituras, tenemos que seguir orando al Señor para que nos dé paciencia. Dice que también es una marca del nuevo hombre, diferente y superior al viejo hombre. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si decimos eso, que todas son hechas nuevas, quiere decir que yo ya estoy progresando. Hagan de cuenta que voy subiendo los escalones, voy progresando. No puede ser que una persona me haga enojar y si ya iba en el tercer o cuarto escalón me tumbe hasta abajo. Entonces, ¿dónde está el progreso? Se manifiesta el viejo hombre, entonces todavía no nos hemos despojado. Dice su palabra que desde el momento que nosotros nos bautizamos, todos esos pecados se caen en el fondo de la mar. El Señor ya no los trae de nueva cuenta, ni siquiera para acordarnos. Entonces, si reconocemos que ya no somos el viejo hombre, ya nos hemos despojado de todo eso que nos estorbaba, entonces de esa manera es como nosotros podemos ir midiendo qué tanto avance llevamos. Dice, ¿cómo se origina esta virtud? Pues por medio del Espíritu Santo, y lo que les decía que son las características del fruto del Espíritu Santo. Y la tercera palabra es anoje, que dice que se traduce como paciencia, que literalmente significa retenerse, contenerse, dominarse uno mismo. Y hay veces uno no se domina, hay veces necesitan que alguien lo domine a uno. ¿Para qué? Para que se tranquilice, te tiene que hablar fuerte para que te controles. Hay veces hay alguna reunión familiar y de repente ya sabemos que tenemos un familiar que es muy difícil de carácter, en el cual ya sabemos pues, que se enoja por cualquier cosa, entonces hay que poner las servilletas, hay que poner los cubiertos, las cucharas, que quede en el mejor lugar, que nada le moleste. ¿Para qué? Para que no eche a perder toda la reunión familiar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hablarle de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que manifestar cómo vamos creciendo. Porque no podemos hablarle a él de paciencia si yo también soy muy explosivo. Entonces estaría haciendo quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no sería un buen representante. Entonces debemos tener mucha paciencia. Dice aquí que aparece solo en 2 ocasiones y siempre se refiere a Dios. Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Existen 3 verdades que el Espíritu Santo comunica en Romanos 2:4. La paciencia de Dios no es algo con lo que debamos jugar. La Escritura insta a no menospreciarla. Dice, la paciencia de Dios no es algo con lo que debamos jugar. La Escritura insta a no menospreciarla. Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, tuvo tuvo esa característica principal de la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando le dijo a Noé que iba a terminar con la raza humana, el Señor tuvo paciencia. Dicen que esa arca tardó en construirse un poco más de 100 años, dicen los historiadores. Entonces, durante esos más de 100 años, Noé tuvo mucho contacto con las personas que viven a su alrededor. Y esas personas, en vez de arrepentirse, como él les decía que se arrepintieran, que iba a venir un diluvio, que iban a hacer terminada la existencia humana, lo que esas personas hacían era burlarse. Entonces Dios ahí se manifestó con esa paciencia durante mucho tiempo, en el cual, ahora sí va a dar redundancia, les dio tiempo suficiente para que se arrepintieran, para que lo buscaran. Y sin embargo, nunca lo buscaron. Vino el diluvio y nada más se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras y los animales que habían metido a la barca. Dice que la paciencia, al igual que las demás virtudes, están influyendo en nuestra vida y buscan producir cambios. Entonces es muy importante tener paciencia, porque le digo, podemos tener muchas virtudes, pero cuando no hay paciencia, nos enojamos con facilidad, nos bloqueamos. Y también
estaba leyendo ahí que dice que un pastor se da cuenta de que hace falta mucha paciencia, porque dice que cuando iban a hacer votos matrimoniales de la pareja que recién se iba a casar, pues le decía, pues en un papel ustedes pónganme todas las virtudes y todos los defectos. Y venían muchas virtudes, pero no venía esa palabra de la que estamos hablando ahorita. ¿Y qué pasa cuando no tenemos esa característica, esa virtud? Se acaban los matrimonios. Ahorita con mucha facilidad los matrimonios se acaban. ¿Por qué? Porque viene un momento de explosión, un momento de molestia, y cada quien dice, bueno, pues tú toma tu rumbo, yo tomo el mío, y se acabó el matrimonio. Y el Señor instó a que una vez que hubo unión entre dos personas, mujer y hombre, era para toda la vida. Y sin embargo, como no hay ese dominio propio, vienen las ofensas, vienen los maltratos y se acaban los matrimonios, se acaban las familias, porque luego también la que lo llevan son los hijos, son los que sufren. ¿Por qué? Porque después se están dividiendo como si fueran cosas materiales. Tú te llevas al niño, yo me llevo a la niña y asunto arreglado. Entonces debemos de tener mucho dominio propio. Dice que siendo en este caso el significado de paciencia dominio de sí mismo, es este el nivel que debemos de anhelar. Que ahí aparece una flechita que dice arrepentimiento es cambiar de rumbo. Si no nos arrepentimos, si no reconocemos los errores que estamos cometiendo, que no tenemos paciencia, pues vamos a seguir exactamente igual. Hay veces a lo mejor estamos muy a gusto aquí en nuestra iglesia, en nuestro templo, y de repente nos hacen enojar y lo más fácil dice, bueno, pues yo me voy con mi familia a otra iglesia. Te vas a otra iglesia y al rato surge lo mismo. Entonces, a veces el problema no son los demás hermanos, es uno mismo que no capta la situación, no ve más allá de las personas. Dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Escritura afirma que Dios en su paciencia pasó por alto nuestros pecados. ¿Y qué debemos de hacer? Pues nosotros también debemos de pasar por alto los pecados de las personas a las que le estamos hablando, a las personas que estamos viendo. No podemos decir, mira en qué condiciones viene. A lo mejor nosotros llegamos en condiciones peores. Que el Señor ha estado trabajando con nosotros y nos ha transformado, es cierto. Pero también procedemos de ese lodo cenagoso, de esa cisterna oscura, de ese lugar que no era agradable. Entonces, cuando tengamos enfrente a una persona, un alma nueva, no hay que tratarlo mal. Hay que invitarlo sabiendo que nosotros estuvimos en ese lugar o en peores lugares. Dice, ¿qué te parece lo que Dios ha hecho con nosotros en su paciencia? Yo creo que yo conozco muchos hermanos que, bueno, desde que los conozco, siempre han sido muy pacientes. Pacientes para todo, para platicar con los hermanos, para darles un consejo, para dar una clase. Entonces tenemos grandes ejemplos de paciencia aquí en nuestra comunidad. Entonces es ahí donde nosotros debemos de vernos a futuro como esos hermanos que son maduros en el Evangelio, que van creciendo, que se van desarrollando. Dice, en la paciencia no tomes en cuenta las ofensas que otros te han hecho, pásalas por alto, no te obsesiones y olvídalas. ¿Por qué? Porque luego a veces se enfrasca uno en que ya me ofendió y no le vuelvo a hablar para el resto de mi vida. Y es lo menos que podemos hacer entre hermanos. ¿Qué tenemos que hacer entre hermanos? Pues hay que platicar con él. ¿Por qué? Porque cometemos de repente algunos errores, pero no es para tomarlo muy a pecho. Es para tener paciencia y entender a la otra persona. A lo mejor está en una situación difícil de desesperación y uno no lo percibe de esa manera. Entonces ahí es donde tenemos que ayudar al hermano, tenemos que platicar con él, tenemos que orar con él. Y ya para finalizar, hay varios ejemplos bíblicos de esas tres palabras que
que viene en el Nuevo Testamento. Dice, en este caso, el primer ejemplo es Dios. Dice la paciencia de Dios se ha manifestado en la historia de la humanidad como en los días de Noé. Nunca debemos de perder la paciencia, debemos esperar el cambio en otros y el arrepentimiento de quienes no conocen a Dios. Entonces a veces le digo, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque yo avancé un poquito, ya conozco de Dios, y nos desesperamos, quisiéramos que todos fuéramos al mismo ritmo. O si yo me convertí muy rápido, quisiera que todos se convirtieran muy rápido. Todos llevamos procesos distintos. Hay unos que tardamos años en venir a los pies del Señor. Hay unos que sufren algún accidente y luego vienen a los pies del Señor. O sea, son muchas características muy distintas. Entonces, si Dios aquí se manifiesta con ese ejemplo de paciencia hacia nosotros, hacia toda la humanidad, también nosotros con mayor razón debemos tener paciencia con las demás personas. Otro ejemplo muy importante es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nuestro sumo ejemplo de paciencia, lo que el Señor sufrió, estaba en la perfecta voluntad del Padre, en aquellos sufrimientos que son parte de la voluntad divina. La paciencia del Señor ha de ser nuestra mejor reacción. Aquí ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo habla del sufrimiento, de todas las penurias que pasó, todas las acusaciones, de todos los golpes, pero Él sabía que Él quería glorificar al Señor, dando salvación a todos los seres humanos. Y la salvación ahí está, nada más que muchos no queremos venir a Cristo. Otro ejemplo es el de Job. Dice que la paciencia de Job ha llegado a ser proverbial. Su paciencia se manifestó al soportar el sufrimiento y recibir al final la recompensa del Señor. Y todos en alguna ocasión hemos leído a Job, cómo el diablo lo tentó con enfermedad, perdió todos sus bienes, perdió toda su familia. Su mujer también le decía que ya negara a Dios, que no existía, cómo lo estaba tratando, cómo le había quitado todo. Los mismos amigos lo acusaban, pero él se mantuvo firme. Y es ahí donde está también esa paciencia de esperar al Señor. Esa paciencia de que debemos de tener esperanza de que si hay momentos muy difíciles, muy complicados, van a ser momentáneos. No van a estar para siempre. El Señor nos da cargas superiores a las que no podemos soportar. Otro ejemplo también es de Abraham. Él es el campeón bíblico de la fe. Dice que la Biblia declara que por la fe recibió la promesa, sin embargo necesitó de la paciencia también. Él quería tener descendencia y hasta los 100 años tuvo descendencia. Algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que mucha gente lo lee en la Biblia y dice, bueno, pues eso es historia. No, está comprobado que Sara dio a luz a los 90, cosa que biológicamente en la actualidad aparentemente una mujer no lo puede hacer, pero Dios está lleno sobrenatural. Dios puede hacer eso y cosas mayores, mis hermanos. Otro ejemplo son los profetas. Dice que son modelos de carácter estable en medio de tiempos difíciles, regocijándose en la gloria del Señor, manteniéndose firmes por medio del rechazo y actuando con paciencia en medio de diversas pruebas. Y es lo que a veces sucede. Nosotros actuamos también como profetas, en el sentido de ir a llevar las buenas nuevas, y nos están maltratando, nos están diciendo de cosas, nos están diciendo groserías, nos cierran la puerta, pero a fin de cuentas nosotros estamos cumpliendo con ese mandato. A fin de cuentas nosotros sabemos a quién le creemos. A fin de cuentas nosotros lo hemos vivido y queremos que los demás también disfruten de esa gloria venidera. Entonces los profetas vivieron tiempos muy difíciles. Muchos de ellos fueron asesinados posteriormente, pero nunca dejaron de creer en Dios. Ellos fueron los portadores de Dios en llevar la palabra al pueblo. Entonces así nosotros debemos de estar bien convencidos de lo que estamos haciendo cuando queremos llevar las buenas nuevas. El penúltimo personaje es David. Dice que la paciencia a la que alude David es relacionada con la espera,
cuando no podemos hacer nada. Podemos orar y esperar y Dios sabrá actuar. ¿Cuántas veces no salió a batalla David? Y hubo momentos en que él ya veía como la batalla perdida, como que ahí podía haber muerto. Entonces, él lo que hacía cuando ya se sentía desesperado era buscar un lugar especial, orar al Señor y esperar en el Señor. ¿Y qué pasaba? Dios le daba palabra, le decía qué es lo que tenía que hacer en ese momento, y eran momentos de victoria para él y para su pueblo. El último personaje es Pablo, que dice que es el escritor bíblico que más escribe sobre la paciencia, y en 3 ocasiones Pablo alude a su propia paciencia. De él tenemos que aprender mucho. Él, ¿cuántas iglesias abrió o aperturó o formó? Muchas. ¿Cuántos hijos espirituales tuvo? Muchos. A pesar de que no había los medios de comunicación, él como quiera mandaba esas extensivas, esas cartas a esas iglesias. ¿Para qué? Para animarlos, para decirles precisamente que tuvieran paciencia, que la gloria venidera iba a ser superior, que ellos ya habían progresado, ya habían salido de ese lugar oscuro donde andaban en tinieblas. Entonces Pablo se esforzó mucho, y es ahí donde todos estos personajes, nosotros, eso es por mencionar algunos, tenemos que aprender mucho de la paciencia que tuvieron ellos. Pablo escribió muchos libros y en los cuales manifestó siempre el apoyo a las almas nuevas. Ahora sí él fue un gran ejemplo en el sentido de cómo era y cómo se convirtió, cómo lo tocó Dios. Después de andar persiguiendo a su iglesia, él fue un gran representante de su iglesia. Entonces ahí es donde debemos de tener mucha paciencia. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Yo sé que este tema ha sido muy importante y va a ser muy importante en nuestras vidas. Necesitamos analizar la profundidad. Como les comentaba hace un momento, tenemos que ir viendo lo que ha avanzado en la paciencia, y si no tengo esa virtud, hay que pedirle mucho al Señor que nos dé mucha paciencia para seguir adelante. Esta carrera espiritual no es una carrera de rapidez, es una carrera de aguante, es una carrera de fondo, es una carrera que vamos a tener muchos obstáculos, que a lo mejor vamos a tirar a algunos que nos van a querer detener, pero también le vamos a pedir fuerzas al Señor para levantarnos y seguir adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor fervientemente que nos dé esa cualidad tan importante. Y si gustan pasar al altar, el Señor los espera aquí, siempre con los brazos abiertos. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque cuidas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das estos momentos bellos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Y el día de hoy hemos visto, Señor, hemos escuchado un tema muy importante en nuestra vida. Esa característica que debemos de tener todo discípulo, Señor, todo creyente que te sigue, Padre, debemos de tener esa característica principal en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos amas, nos cuidas, extiendes ese brazo de poder, Señor, y nos levantas cuando estamos desanimados, Señor, cuando caemos en enojo, Señor, cuando caemos en ira, tú estás presente, Señor, para limpiarnos esa mente, Señor, y recordar si tú lo hubieras hecho, Padre. Y estamos seguros, Señor, que tú, en tu andar, Señor, en esta tierra, tú nunca lo hiciste, Señor. Tú recibiste ofensas, fuiste llevada como oveja al matadero, Señor, y tú no dijiste nada, Señor. ¿Por qué? Porque tú tenías un plan perfecto, Señor, de salvar a toda la humanidad, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche, porque tú nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, Señor, esa palabra que nos tiene que llenar en cada momento de dificultad y de adversidad.
Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas a todas las personas que nos han escuchado por esa plataforma de Facebook, Señor, para que haya llegado a sus oídos, Señor, y que la pongamos por obra. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que toque nuestras fibras más profundas, Señor, y que la pongamos en práctica, Padre. Que cada vez que vayamos a tener un momento de enojo, nos acordemos de ti, Señor, cuando tú levantabas tu mirada, cuando cargabas esa cruz, Señor, cuando tú ibas sufriendo, Padre, y tú echabas esa mirada donde decías que lo estabas haciendo por mí, lo estabas haciendo por mis hermanos, lo estabas haciendo por toda la humanidad, Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llenas con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tocas nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que cambies ese corazón de piedra que algunos tenemos, Señor, y pongas un corazón de carne, Señor, un corazón sensible, un corazón que nos haga cambiar, Señor, un corazón que modifique nuestra vida, Señor, que cada vez que caminemos en ti, Señor, prosigamos esa carrera, Señor, con la frente en alto, que si por alguna causa, Señor, tenemos alguna prueba, que tú nos ayudes, Padre, para acabar con ella. Gracias, Padre, te damos en tu bendito nombre. Amén, amén. Así le estamos dando gracias, mis hermanos, a todos los que en este momento pudieron tomar esta clase, y también a todas las personas que nos escucharon por el Facebook. Que Dios los bendiga, que los cuide, y seguimos cada martes teniendo clases de lo que es el carácter del discípulo. Los domingos tenemos cita a las 4 de la tarde y a las 6:10 de la tarde para seguir regocijándonos en el Señor. Nos estamos despidiendo de esta plataforma. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho.